El día de hoy contamos con la presencia de la licenciada Reina Soto Argüello, quien es enfermera especialista en docencia, coordinadora de la escuela Yolanda Mayorga. Con ella vamos a estar conversando sobre la importancia de mantener en casa un botiquín de primeros auxilios. Bueno, no solo en casa, hay diferentes escenarios o lugares donde es muy importante mantener un botiquín de primeros auxilios. Pero para ello contamos con la presencia de la licenciada para que usted nos explique todo en cuanto a este importante tema. Pero antes definamos qué son primeros auxilios, a manera general. Ok. Buenos días, ¿verdad? Gracias. Se les extiende por la invitación y siempre, ¿verdad?, ser parte de la formación, porque esto es parte de la formación y brindarle esta información a nuestra población, que es algo muy importante y muy vital que puede salvar vidas. Los primeros auxilios, según la Organización Mundial de la Salud, son los cuidados inmediatos que se dan ante una emergencia. ¿Cuál puede ser una emergencia? Una cortadura donde hay hemorragia, un accidente donde podemos tener personas con traumatismo. Hay diferentes escenarios donde podemos tener una emergencia. Entonces, hoy vamos a hablar también, como usted lo decía, de la importancia de tener un botiquín, pero siempre es importante definir ¿para qué vamos a utilizar ese botiquín? Y entonces nos centramos en la palabra de emergencia, urgencia, donde posteriormente no sé si los podemos definir. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre cada una, el manejo de cada una y dónde es que vamos a utilizar el botiquín de primeros auxilios? ¿Y qué elementos debe contener también? O sea, no solo en qué escenario o que ante qué emergencia, Exacto, sino que qué debe contener cada botiquín, pues, porque no es lo mismo, por ejemplo, o sí, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestros hogares suelen suceder los accidentes caseros, que ya hay una definición con este gobierno, ya sé como que se han traído ese concepto de accidentes caseros porque tenemos abuelitos en nuestra casa, tenemos niños que pueden ingerir sustancias que pueden hacerle daño a su organismo, los abuelitos se pueden caer con un resbalón, con una cáscara, con una silla mal ubicada en la pasada. O sea, tantos escenarios que hay que se pueden utilizar los primeros auxilios o el botiquín de primeros auxilios. Así mismo, y como usted lo dice, el botiquín puede variar. No es el mismo botiquín el que podemos utilizar en nuestro hogar, al que podemos utilizar en nuestro trabajo o que incluso podemos andar en nuestro automóvil, porque de hecho tenemos que andar un botiquín siempre, porque nunca sabemos a qué emergencia nos vamos a enfrentar. Algo muy importante que usted tocaba y es la participación de nuestro gobierno en esto. Nosotros trabajamos con un modelo de salud familiar y comunitario donde hemos capacitado a la red comunitaria en primeros auxilios. Entonces, ¿qué significa esto? Nuestra red comunitaria sabe qué son primeros auxilios, cuáles son las medidas a utilizar, que debe de contener un botiquín de primeros auxilios, y ellos se encargan también de capacitar a nuestra población para que todos nos apoderemos de esta información que es muy valiosa y, como lo decía anteriormente, nos puede salvar la vida, porque nunca sabemos en qué momento, no solamente a nosotros, sino puede ser a una persona conocida, a un vecino, puede enfrentarse a una emergencia, y nosotros podemos ser esos autores que van a ayudar a que prevengamos una complicación. Hablando de capacitación, ¿cuántas y en qué lugares se ha capacitado, licenciada? Si se puede saber, pues, porque es importante. Antes solo, por ejemplo, uno sabía que los Boy Scouts, los Comupred, que son parte del SINAPRED, saben de primero, los bomberos, ¿verdad? Los bomberos, la Cruz Roja, gente que se capacita para atender las emergencias. Pero como usted dice que la red comunitaria, como este modelo es comunitario, ¿cuántas capacitaciones se han hecho precisamente para que la población se empape de esos términos y no esperar, por ejemplo, hasta que llegue un bombero, hasta que llegue un cruz rojista, hasta que llegue la ambulancia o alguien del Comupred en caso de una emergencia más global, más grande? Ok, nuestra red comunitaria está capacitada a tal punto de que podemos citar a nuestros comunitarios 1 o 2 veces por semana, 3 veces al mes. Entonces nuestros comunitarios están capacitados para poder dar una respuesta ante una emergencia. ¿Quiénes son los que conforman la red comunitaria?
parteras, colaboradores voluntarios, los brigadistas que tenemos en nuestros barrios. Entonces, así como usted lo dijo, no esperar hasta que llegue la Cruz Roja. También tenemos una parte muy importante y vital dentro del Ministerio de Salud, que es la central de ambulancia. Nuestra central de ambulancia está capacitada para brindar atención de primeros auxilios. Por ello vemos el papel protagónico que ellos juegan cuando se les llama a su línea directa y se les pide una atención, que ellos no solamente son para traslado de pacientes, sino que ellos brindan atención directa al paciente cuando el paciente lo requiere y lo necesita. Ok, claro, si no es una emergencia o un accidente grave, bien se puede atender en casa, pues no hay necesidad de llevarlo al hospital. Si en caso del equipo de central de ambulancia lo puede resolver en el momento, ¿no? Porque da la respuesta inmediata. Ahora hablemos del hogar. ¿Qué tipo o qué instrumento debe tener nuestro botiquín de primer auxilio en nuestro hogar? Empecemos por nuestro hogar. Ok, lo primero, para saber qué debe de tener nuestro botiquín si vamos al hogar, lo primero que debemos de imaginarnos es el escenario de nuestro hogar. Número uno, ¿qué accidentes son los más comunes que ocurren en nuestro hogar? Ok, para las amas de casa que utilizan objetos cortopunzantes pueden ser las cortaduras. Tenemos ya un tipo de herida. Entonces son heridas de tipo lacerante que pueden ser profundas. Entonces ya tenemos una clasificación. Otra clasificación pueden ser las quemaduras. Otra clasificación, tenemos niños en los hogares, pueden ser la ingesta de sustancias tóxicas, como hemos tenido casos de niños que ingieren gas o que ingieren cloro. Entonces, debemos primeramente de imaginarnos todos los escenarios posibles para así ir mitigando de cierta forma cada una de las complicaciones y así poder armar nuestro botiquín. Entonces, elementos principales que debe de contener nuestro botiquín. Número uno, guantes. ¿Por qué guantes? Porque nosotros vamos a manipular, pueden ser secreciones, pueden ser sustancias y probablemente en nuestro hogar, yo verdad que tal vez es mi niño, yo sé que mi niño no tiene ninguna enfermedad, o es mi mamá o es mi papá, pero ¿qué sucede si a mi hogar, a la persona que le sucede el accidente es una visita? Entonces yo debo de manipular siempre y tener esa precaución de utilizar guantes. Guantes de látex. Guantes de látex. No necesariamente necesitan ser estériles, nada más es para crear esa barrera, tienen que ser limpios, porque el concepto de guante estéril es el guante quirúrgico. Entonces hay guantes que ya vienen empacaditos, limpios, desinfectados, que los podemos utilizar. Otra de los instrumentos básicos o del equipo básico que nosotros necesitamos son las gasas o apósitos. ¿Por qué gasa o apósito y no algodón cuando una persona tiene una herida? Porque la gasa tiene mayor absorción. Entonces, si la persona tiene un sangrado, lo ideal es que nosotros hagamos presión en ese sangrado con la gasa y el apósito. Y algo muy importante que debemos aprender en esto: cuando una persona tiene un sangrado y es un sangrado activo, porque pueden haber tres tipos de sangrado, nosotros tenemos capilares, venas y arterias, son tres tipos de sangrado que podemos tener. ¿Cómo lo podemos diferenciar? ¿Cómo las personas en nuestros hogares pueden diferenciar si es un capilar, que es un vasito chiquito, si es una vena, que es un sangradito más grande, o una arteria, que vamos a tener un volumen de sangre mayor? Ok, esto es algo muy fácil. La sangre capilar es más oscura, es como bastante cafecita. Yo no sé si usted alguna vez se ha pinchado el dedo, correcto, o le han sacado sangre del dedo, que es bastante oscurita. Pero cuando le han hecho... Roja quemada. Roja quemada, exacto. Le han hecho un examen de sangre y le sacan de la vena, usted nota la diferencia de color y es un tono de sangre un poquito más roja. Pero, ¿cuál es la diferencia de un sangrado arterial? Un sangrado arterial número uno es rojo intenso, rojo carmín. Y número dos es un sangrado pulsátil. ¿Por qué? Porque la arteria va al mismo ritmo que el corazón. Entonces, el sangrado va al mismo ritmo que nuestro corazón eyecta con esa presión. Entonces, vamos a tener un sangrado grande, un sangrado voluminoso, una pérdida importante de sangre. En el caso, por ejemplo, de dos personas que se enfrentan con un machete. Exactamente. Ahí hay heridas más profundas. Vamos a tener heridas profundas donde se puede comprometer la arteria. Entonces, esto es algo muy importante que debemos de aprender. ¿Por qué? Porque así vamos a saber cómo actuar. Pongamos de ejemplo que hay un pleito, Dios quiera, porque no suceda ningún mal, con machete. ¿Qué hace esa persona que tiene un herido con esa arma blanca, herida profunda? ¿Qué puede hacer? ¿Vendarlo? Ok,
Lo primero que hay que hacer, ¿verdad? Nos vamos a suponer, tenemos el paciente ahí. No es quedarnos con el paciente, claro, sino darle la primera atención, porque yo tengo que preservar la vida. Esa es la idea del primer auxilio, preservar la vida mientras yo lo llevo a un nivel de resolución, o sea, al hospital. Número 1 es asegurarme que el que le hizo la herida ya no esté presente, si no vamos a ser 2 los heridos. Lo primero y muy importante a nivel internacional cuando hablamos de primeros auxilios es el escenario, asegurar el escenario donde vamos a brindar los primeros auxilios. ¿Por qué es importante? Porque tengo que asegurar la vida de la persona a la cual voy a ayudar y la vida mía, que voy a dar los primeros auxilios. Entonces, no exponer más a la persona que ya está herida y no exponerme yo, sino vamos a ser 2 personas heridas. Entonces, luego de asegurar mi escenario, yo ver que ya no hay peligro, ¿qué es lo que voy a hacer? Valorar. ¿Cómo valoramos a la persona? Valoramos el nivel de conciencia, si está despierto, ¿cómo lo valoramos? Preguntando, le hacemos preguntas, su nombre, dónde está, que me responda, que no cierre los ojos. Valoramos su respiración, que la persona esté respirando. Valoramos también su circulación. ¿Cómo valoramos su circulación? Palpamos los pulsos, que eso es algo muy importante. Posterior a eso, yo sé que es una persona con una herida importante la que tengo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo primero que tengo que hacer es detener el sangrado. Donde tenga la herida más profunda, detener el sangrado. ¿Cómo lo voy a detener? No vamos a utilizar torniquete, que esto es algo importante también. El torniquete antes lo utilizábamos con cualquier tipo de sangrado, ahora no. La definición o la pauta que me permite a mí utilizar torniquete nada más es cuando tengo amputación de un miembro o la pérdida de un miembro. Supongamos, Dios no lo permita, que en el acto se le hubiera amputado la mano, sí tengo que hacer un torniquete. ¿Por qué? Porque yo tengo que detener el sangrado desde la arteria para así evitar que la pérdida sanguínea sea tanta y el paciente no me entre en algo que se llama choque hipovolémico, que es cuando ellos pierden mucha cantidad de sangre. Entonces, si no hay pérdida del miembro y nada más tengo una herida profunda, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner un apósito. Si el apósito, yo llamo, ¿verdad?, a la central de ambulancia, me pueden enviar una ambulancia, tengo un paciente, doy todas las características de mi paciente, mientras la ambulancia viene para trasladar a mi paciente y para ayudarme también. Si el apósito se mancha todo de sangre, yo no voy a retirar ese apósito por otro apósito nuevo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Poner otro apósito encima. Y si ese segundo apósito igual se mancha de sangre, no lo voy a retirar. ¿Por qué? Porque en ese tiempo que va transcurriendo se van formando plaquetas alrededor, que es lo que van a hacer el famoso coagulito. Entonces, se llena todo de coagulita. En palabras, es que la cicatriz es más que todo con la piel. Entonces eso es algo a nivel de coagulación, que si yo lo quito, entonces todas esas celulitas por así, exactamente, las voy a destruir. Entonces el sangrado va a seguir activo. Entonces yo lo que tengo que hacer es poner las compresas para tratar de detener el sangrado, que es lo importante en ese momento, porque si me pongo a lavar la herida, entonces pierdo tiempo y mi paciente está sangrando. Entonces este es un escenario donde es una emergencia, no es una urgencia, porque la emergencia es aquello que tiene que ser atendido inmediatamente, porque pone en riesgo la vida de nuestro paciente, y la urgencia me puede dar ese tiempo, como por ejemplo si me corto el dedo y no tengo un sangrado importante, yo sé que me lo puedo lavar con agua, jabón para evitar cualquier infección, luego ponerme una bendita o una curita, se detiene el sangrado y listo. Con apósito entonces. Para las heridas grandes vamos a utilizar apósito. ¿Qué otra instrumento es necesario que tengamos? Venda. Siempre es importante que tengamos venda. ¿Por qué venda? Porque si el apósito nosotros probablemente tiene múltiples heridas, nuestro paciente, no tenemos múltiples manos para hacerle la presión. Entonces, ¿qué vamos a utilizar para hacer esa presión? Las vendas. Vamos a vendar a nuestro paciente de tal forma que no interrumpamos el flujo sanguíneo al miembro. Ni muy socado ni muy suave. Exactamente, sino tratar de hacer la presión necesaria para que la herida deje de sangrar. Ok. Las heridas en la cabeza también son un problema. Cuando a alguien le rajan la cabeza con una piedra, con un objeto contundente, la persona sangra mucho. ¿A qué se debe? ¿Y qué se debe hacer en ese caso cuando en la cabeza hay una herida profunda? Ok, esto es algo muy importante porque es algo que vemos, ¿verdad?, muy frecuente, ya sea por una caída, por una piedra, nuestros niños que juegan.
¿Por qué la cabeza sangra? Porque tiene más irrigación sanguínea. Entonces nuestro cuero cabelludo tiene bastante irrigación sanguínea. Por ello cualquier herida se puede ver como un sangrado bastante abundante. Entonces eso es algo muy importante, ¿verdad? Que debemos de saber, porque si a una mamá su niño se le cae y comienza a sangrar, se preocupa demasiado y obviamente, ¿verdad? Es un motivo de preocupación. Claro. No solamente el sangrado y... No hay que preocuparse solo por el sangrado. Exactamente, no solamente eso lo importante o la herida como tal, sino que este golpe nos puede traer consecuencias. Hay personas que se tienen un trauma en la cabeza, que en español sería un golpe en la cabeza, comúnmente como nosotros lo conocemos, un golpe en la cabeza, que puede llegar a producir lesiones. ¿Qué tipo de lesiones o qué tipo de acontecimientos nosotros podemos presenciar? Una persona tiene un trauma en la cabeza por una pedrada, por un bate, jugando o lo que sea, y la persona puede comenzar a convulsionar. No solamente entonces el sangrado es por lo que vamos a comenzar a pensar que es de importancia, sino que esta persona puede convulsionar y entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a detener sangrado, pero ¿cómo vamos a ayudar ante una convulsión? Cuando vemos a una persona que está convulsionando, usualmente, ¿verdad? Lo que se ve en la comunidad o en la calle es muchos observadores. Exactamente, la Curioso. acumulación de gente que no estamos ayudando, simplemente estamos siendo, ¿verdad?, observadores de lo que está sucediendo. Número uno, darle espacio a la persona que está, ¿verdad?, en la crisis de convulsión. Importantísimo. Preservar la vía aérea. ¿Qué significa preservar la vía aérea? Tratar de poner de lado a la persona que está convulsionando, no tratar, ¿verdad?, de agarrarla a la fuerza porque podemos hacer alguna fractura, sino hacerla de lado. ¿Por qué? Porque la persona, como está en un momento de convulsión, puede tener un vómito, puede presentar un episodio de vómito y se puede ahogar con el mismo vómito, algo que nosotros llamamos, ¿verdad? Y nosotros nos llama mucho la atención porque esto puede causarle la muerte a nuestro paciente. Y una persona que no sabe de esto ya no se va a morir por el golpe en la cabeza, sino por la mala atención o la falta de conocimiento. Imagínense que esto es tan sencillo y a la misma vez tan importante, que solo con el hecho de hacer de lado a nuestro paciente nosotros le podemos salvar la vida si él vomita. ¿Por qué? Porque entonces él no se va a ahogar con este vómito, él no se va a ahogar, y no solamente vómito, sino que puede haber reflujo de cualquier otra secreción, ya sea bronquial, ya sea que proviene, ¿verdad?, de nuestro estómago. ¿Por qué? Porque en ese momento no hay control de ningún tipo de esfínter. Esfínteres son, ¿verdad?, como vamos a definirlo como esos anillitos que hacen, ¿verdad?, de que nuestro contenido gástrico no suba. Entonces no hay control en ese momento. Entonces nuestro paciente, ya sea por vómito o por alguna secreción que hay en la vía respiratoria, se nos puede ahogar. Entonces con el simple hecho de hacerlo de ladito nosotros le salvamos la vida. Pero si nuestro paciente no convulsiona y es una herida, ¿verdad?, de las que comúnmente vemos que suceden, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que hacemos con todas las heridas. Si no es abundante el sangrado, y yo ya ahora sé, ¿verdad?, de que nuestra cabecita va a sangrar más de lo que me puede sangrar un dedo o algo, lo primero es lavar la herida. ¿Con qué vamos a lavar la herida? No la vamos a lavar con alcohol, no la vamos a lavar con agua oxigenada. Esto es algo, ¿verdad?, que es algo bien controversial, que antes decíamos, hay que echarle agua oxigenada, hay que echarle alcohol. El alcohol no es nada más que un fijador. Entonces él actúa como fijador, pero ¿qué es lo que yo necesito? Lavar la herida. ¿Por qué lavar la herida? Porque si fue una caída en la calle van a haber restos de tierra y en la tierra hay bacterias. Entonces lo que yo debo de evitar es que esa herida se vaya a infectar en un futuro. Entonces, con el alcohol, disculpe, se quedan ahí las bacterias porque fija. Exactamente, nada más es un fijador. Y el agua... Y el agua y el jabón las barre. Okay, entonces, importante. por eso, y eso es importante no solamente en las heridas, sino también en este contexto de ahora. Que no solamente es andar, ¿verdad?, el famoso alcohol que nosotros andamos, sino siempre el lavado de manos. Y nosotros en el lavado de manos siempre, ¿verdad?, hacemos el hincapié. Entonces, con las heridas es importante lavarlas con agua y jabón. Las personas siempre nos preguntan, ¿qué tipo de jabón debo utilizar? Debo utilizar jabón de barra, jabón de lavar traste. Por ello, vamos al botiquín. En el botiquín debemos de tener siempre jabón. ¿Qué tipo de jabón? Podemos tener un jabón antiséptico si podemos, si está en nuestras posibilidades. Si no podemos y no está en nuestras posibilidades, cualquier tipo de
jabón que sea líquido, jabón líquido, porque la idea es lavar la herida, pero lo ideal es tener un jabón antiséptico. ¿Por qué? Porque el jabón antiséptico tiene una sustancia que va a evitar de que haya proliferación de bacterias, que esas bacterias crezcan y se rieguen. Y tener agua. Siempre es importante tener agua. ¿Qué tipo de agua, qué tipo de solución podemos utilizar? Ideal sería tener solución salina. ¿Por qué? Porque con la solución salina viene estéril. Entonces así lavamos y echamos una solución estéril, luego ponemos el apósito y vamos a la emergencia, para que en la emergencia sea valorado si necesita sutura o algo. Pero importante siempre tratar de manejar la herida lo más limpia posible, porque si no, si la manejamos en condiciones que no sean limpias, no vamos a ayudar a que en un futuro esta herida no tenga una complicación como es una infección. Ok, ahora vamos a otro accidente que suelen pasar en los hogares. Ya usted decía, las quemaduras. Licenciada, ¿cómo la podemos atender? ¿Qué podemos usar mientras vamos al médico o mientras viene la ambulancia si es un caso muy grave? Ok, con las quemaduras sí es algo importante y delicado. ¿Por qué? Porque con las quemaduras tenemos que tener el conocimiento número 1 para identificar el grado de esta quemadura, según la clasificación. Número 2, ¿cuánto de la superficie corporal de la persona, verdad, tiene esa quemadura? Porque la literatura dice que si es más del 10% hay un compromiso vital. ¿A qué se refiere un compromiso vital? Que nuestra persona está comprometida, que puede fallecer, que se nos puede complicar. Más del 10% más del cuerpo. 10% de la superficie corporal. Entonces, eso, verdad, es algo muy importante. Otra cosa importante, ver dónde está localizada la quemadura. ¿Qué es lo que comúnmente, verdad, las personas hacen? Cuando hay quemadura, echarle agua, echarle agua, echarle agua, echarle agua. Entonces, ¿qué sucede con esto? Hay la formación de ampollas. Y entonces la gente dice, hay que reventar esas ampollas, hay que reventarlas. Lo importante ante una quemadura es tratar, ¿verdad?, en lo más rápido posible de cubrir al paciente para evitar una infección. ¿Por qué? Porque hay pérdida inmediata de la integridad cutánea. ¿A qué se refiere con esto? Ya sea una quemadura, ¿verdad?, de primer grado, que nosotros no las podemos hacer con la cocina. Entonces, ¿qué sucede? Ya hay pérdida de la integridad cutánea, ya nuestra piel se ve afectada desde el momento que hay una quemadura. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Cubrir esta quemadura. Si bien nosotros podemos utilizar ungüentos como la sulfadiazina de plata, que es de venta libre para quemaduras de primer grado, pero ¿qué es lo importante? Saber qué tipo de quemadura es a la que nosotros nos estamos enfrentando. Y si es en niño, siempre hay que llevar a nuestro niño a que sea valorado por un especialista. ¿Por qué? Porque quedarnos con ese niño en la casa con una quemadura, esa quemadura, nuestro niño va a jugar, nuestro niño está expuesto a mayores gérmenes, entonces se puede infectar, corre más el riesgo. Entonces, la quemadura hay que manejarla siempre con cautela. Siempre, ¿verdad?, con ese sigilo y con ese cuidado para evitar posibles complicaciones. ¿Con qué la podemos cubrir, aparte del fármaco que usted dijo? Siempre es importante, por ello regresamos al apósito estéril que nosotros vamos a tener. Ese apósito estéril, ¿qué significa? Que va a estar limpito, libre de bacterias, que está totalmente desinfectado. Yo le hago la pregunta a usted, ¿qué pasaría? Y ahora cambiamos de papeles. ¿Qué pasaría si yo tengo una quemadura y usted me la cubre con un apósito sucio? Infecta inmediatamente. Exactamente, por eso es importante que todo nuestro botiquín, ordenado y con todos los utensilios necesarios. Donde no caiga mucho polvo. Recuérdese que las casas se llenan de polvo. Aunque sean cerradas, siempre va a entrar el polvo. Mire, esto es importante. ¿Dónde podemos ubicar lo que acaba de tocar? ¿Dónde es el lugar ideal para guardar el botiquín? Nunca en el baño. Y muchas veces tenemos la costumbre de tenerlo en el baño, pero hay que ver que el baño, el servicio higiénico, tiene gérmenes, exactamente, porque hay que recordar que ahí va la materia fecal y todos los desechos, ¿verdad? Aparte de eso, que muchas veces la papelera está expuesta, entonces todo eso tiene gérmenes, nos puede contaminar cualquier medicamento, cualquier cosa, incluso hasta el cepillo de dientes si nosotros lo tenemos fuera y no lo tenemos tapado. ¿Por qué? Otra razón el baño no, por la humedad que tiene el baño. El baño, por su humedad, puede dañar ya sea el empaque de la gasa, entonces la gasa ya no va a estar limpia totalmente. ¿Qué otro lugar no es recomendable? La cocina. ¿Por qué la cocina no es recomendable? Porque hay que recomendar el calor, exactamente, por ello no es recomendable. ¿Y dónde otro lado no es recomendable? Donde sea accesible para los niños.
¿Por qué? Porque en mi botiquín también yo voy a tener tijeras. ¿Qué pasa si un niño agarra tijera? En vez de ser más el beneficio, va a ser el riesgo de que el niño agarre la tijera. Entonces es importante dónde lo voy a guardar. Lo puedo guardar en el cuarto siempre y cuando no tenga llave. Esto es importante, que de repente hemos visto botiquines que venden una cajita con llave. ¿Qué pasa si a la hora de una emergencia no encuentro la llave? Porque esto es tan común que cuando uno tiene una emergencia no sabe qué hacer, no sabe ni qué decir, ni cómo actuar. Entonces, donde sea accesible, donde sea visible, donde no esté al alcance de los niños, donde no haya humedad ni calor.